Hola, ¿cómo les va? Soy Mariana Vendersky. Bueno, probablemente muchos me conocen por haber sido alumnos míos de anatomía, pero para los que no, soy miembro del grupo de trabajo de enfermedades del sistema nervioso periférico de la sociedad y soy docente de anatomía y de neurología en la Universidad de Buenos Aires, investigadora de CONICET, etcétera, mis múltiples lugares de trabajo. Vengo hoy a hablarles de anatomía del sistema nervioso periférico. Ustedes dirán, bueno, los objetivos de esta clase son obvios, ¿para qué me los va a decir? Por ejemplo, puede ser describir la anatomía del sistema nervioso periférico. Bueno, no. ¿Podría ser las diferencias entre sistema nervioso central y periférico? Tampoco. Bueno, ¿me van a explicar por fin pares craneales, plexos, raíces, nervios? No, tampoco. ¿O voy a entender los atrapamientos nerviosos? Bueno, tampoco. En verdad vamos a hablar de todo esto hoy, pero mi principal objetivo es que esta charla los motive a leer anatomía, que van a ver qué lindo. Vamos a hacer un repaso anatómico general. Sí, ustedes ya saben que tenemos estructuras que se conocen como el sistema nervioso central y otras que se conocen como el sistema nervioso periférico. Eso se lo puedo explicar al hermanito y lo entiende. Ahora, uno dice, bueno, explícame qué incluye el sistema nervioso periférico, estos que están en este grupo de trabajo, qué es lo que estudian. Nervios periféricos, por supuesto, nervios raquídeos con sus raíces y sus ramas, los pares craneales, pero ahí hay una salvedad, todos los pares craneales son del sistema nervioso periférico. Piensen un minuto. Por ejemplo, el segundo par es del sistema nervioso periférico, el primer par es lo mismo que el segundo. Después, ¿los nervios autonómicos son parte del sistema nervioso periférico? Bueno, sí. ¿Y las motoneuronas? Ustedes habrán oído muchas veces que nosotros nos encargamos de enfermedades de motoneurona. Bueno, también las vamos a incluir acá, al igual que las neuronas del ganglio anexo a la raíz dorsal. Si bien estrictamente no son estructuras del sistema nervioso periférico, también nosotros las tomamos dentro de las enfermedades del sistema nervioso periférico. Porque de hecho nosotros estudiamos, por ejemplo, las unidades motoras, que es una motoneurona, y todos los músculos que ella inerva, ¿sí? Y también las unidades sensitivas, que son todos los nervios sensitivos, sus receptores y demás, y el ganglio anexo a la raíz dorsal con la raíz sensitiva, ¿no? Acá también con la raíz motora. Así que de todas estas estructuras nos encargamos los especialistas en, digamos, neuromuscular, más que sistema nervioso periférico. Después hablábamos del sistema nervioso autónomo, que también está incluido dentro del sistema nervioso periférico, y recuerden que tiene dos divisiones importantes, parasimpático, simpático, y en realidad son tres las divisiones. También está el sistema nervioso entérico. Esto hay que tenerlo en cuenta muchas veces cuando uno piensa en enfermedad del sistema nervioso periférico para interrogar también sobre síntomas autonómicos. Recuerden que las diferencias, además de que el sistema nervioso simpático te prepara para la huida y la lucha, y el parasimpático para quedarse más tranquilo y en reposo, digamos, groseramente hablando de las funciones, son la forma de las fibras y los neurotransmisores que usan. Entonces, el sistema nervioso simpático, recuerden que tiene eh, neuronas con axones preganglionares cortitos, un ganglio que va a estar cerca de la neurona, de la primera neurona, por ejemplo la cadena simpática paravertebral, y las fibras postganglionares son largas y son las que van a ir a buscar a su órgano efector. Piensen, por ejemplo, en la vía de la iridodilatación, ¿sí? Donde el ganglio está en el cuello, es el ganglio estrellado y va a ir subiendo por al enroscadito a la carótida hasta que llegue a su órgano efector largo. En cambio, en el sistema nervioso parasimpático, las ramas preganglionares son las largas porque los ganglios están en las paredes de los órganos, igual que en el sistema nervioso entérico, que también los ganglios, las fibras, todo está ahí, las neuronas están en las paredes de las vísceras. Bueno, y fíjense también que usan distintos tipos eh, de neurotransmisores y de receptores, ¿no? Por ejemplo, hay receptores adrenérgicos, hay receptores colinérgicos que son nicotínicos y otros que son muscarínicos. Bueno, estas son cosas que hay que quizás repasar en su debido momento.
Bueno, ¿cuál es la diferencia entre el sistema nervioso central y sistema nervioso periférico? Justamente es el tipo de mielina que tienen unos y otros, ¿sí? Las neuronas del sistema nervioso central están cubiertas por mielina que fabrican los oligodendrocitos enrollándose alrededor de los axones. Y en cambio la mielina periférica está formada por las células de Schwann que forman vainas y que se acuerdan que dejan unos pequeños espacios para la conducción, en este caso también, para esa conducción saltatoria que sea mejor del impulso. Entonces, bueno, está bien, tengo neuronas en todos lados, tengo axones en todos lados, lo que cambia es la mielina. La siguiente pregunta es, ¿dónde deja de ser central y empieza a ser periférico? Porque ese puede llegar a ser, de hecho es, un sitio donde hay un poco de fragilidad, ¿no? El oligodendrocito ya no está funcionando, la célula de Schwann tampoco empezó, y entonces queda como una parte un poco más frágil de ese axón, desprovisto. Y bueno, de hecho, ese límite está entre los ganglios sensitivos. Fíjense acá, ven un preparado donde se cortaron todos los arcos posteriores para que nosotros podamos ver la salida o la entrada, perdón, de las raíces posteriores, y ahí ven el ganglio anexo a la raíz dorsal, ¿sí? Entonces, entre el ganglio anexo a la raíz dorsal, que ven que está ahí cubierto por la meninge, que está abierta, y la médula espinal, o entre los nervios que están entrando al tronco, antes de entrar al tronco, en ese espacio se cambia la mielina central por la mielina periférica. Se llama espacio de Obersteiner-Redlich, ¿sí? Cambio el oligodendrocito por célula de Schwann, y como les decía, es una zona frágil por esta transición de mielina. Frágil quiere decir que si uno tracciona de ahí o aprieta con algo, es más vulnerable a ser agredido. Bueno, entonces, ya dicho esto, vamos a ver cómo se forman los nervios raquídeos. Vamos a repasar un poquito. Recuerdan que se forman a través de una raíz ventral que lleva fibras motoras y una raíz dorsal que está trayendo fibras sensitivas que pasaron primero por el ganglio anexo a la raíz dorsal. Estas se van a unir y van a formar el nervio raquídeo, que lo vamos a encontrar a la altura de las foráminas de conjunción, ahora lo vamos a ver, y ese nervio, que ya lleva fibras motoras y sensitivas mezcladas, se va a dividir a su vez en un ramo posterior, que va a ir para todos los músculos del lumbodorso, digamos, del dorso, y un ramo anterior que va a formar o los nervios intercostales o plexos, el plexo braquial y el plexo lumbosacro. Acá tenemos entonces toda la columna en su esplendor, donde están viendo los nervios raquídeos. Fíjense, se ve quizás un poquito chiquito, pero yo quería que me entraran todos los nervios. Ahora lo vamos a ver un poco más grande. Saliendo por cada uno de los espacios correspondientes, ¿no? ¿Y cuántos nervios raquídeos hay? Bueno, casi la misma cantidad de vértebras, a excepción de C1, que sale entre la primera vértebra o atlas y el occipital. Así que hay 8 nervios cervicales para 7 vértebras cervicales, y todos los demás hay el mismo número de vértebras y de nervios. Los nervios raquídeos C1 a C8 van a salir por encima de su vértebra. Acá lo vemos mejor. Fíjense, este es un corte axial de resonancia. Este que ven acá con este dientito, esta es la apófisis odontoides del axis. Estas son las masas laterales del atlas, o sea, C1, y este es el occipital, son los cóndilos del occipital. Entonces, fíjense que entre C1 y el occipital está saliendo un nervio. Este es el primer nervio, el nervio C1. Entre el atlas y el axis está saliendo otro, este es C2, ¿sí? Y así sucesivamente. Los nervios dorsales, lumbares y sacros, o sea, el resto de los nervios, van a salir por debajo de su vértebra. Acá vemos un corte parasagital de la columna lumbar y las últimas dorsales. Acá tenemos los cuerpos de la vértebra, los pedículos, las apófisis articulares, las láminas. Y fíjense que esto es el foramen de conjunción, ¿no? La forámina entre los dos pedículos, el cuerpo, el disco del otro pedículo y las carillas articulares detrás. Ese puntito que ven ahí y su intenso
es el nervio o podría ser el GARD. A veces el ganglio anexo de la raíz dorsal está un poco metido en el foramen de conjunción. Y entonces, por ejemplo, si este es el sacro y este es el E5, el E4, el E3, por ejemplo, esta es la vértebra lumbar 3, este es el nervio L3. Recuerden sí que los nervios sacros, cuarto y quinto, y el nervio coxigio se originan en el cono. Después van a ir a salir en su agujerito correspondiente. ¿Se acuerdan que desde el cono para abajo, que termina a nivel L1, L2, hacia abajo viene la cola de caballo y cada uno se va a ir ubicando para salir en la foramina que le corresponde? Bueno, dijimos que las ramas dorsales van a todos los músculos del dorso y las ramas anteriores forman plexos. Acá tienen un preparado donde se ven estos entrecruzamientos fantásticos que hacen a nivel cervical y a nivel lumbosacro los nervios para ir a los miembros. De hecho, los plexos son las estructuras que tienen mayor tamaño y que son más complejas de todo el sistema nervioso periférico. Son bastante vulnerables a los traumatismos y a las compresiones por donde están ubicados, sobre todo el plexo braquial. Y lamento decirles que hay que repasar anatomía, ¿sí? Para entender estas lesiones hay que tener conocimiento anatómico. Si uno sabe anatomía, la verdad, puede convertir este laberinto, que es un paciente con una lesión de plexo y empieza a pensar dónde está la lesión y a aterrorizarse, en realmente algo muy divertido. Vamos a verlos a continuación igual. Una cosa primero que tenemos que pensar es, yo tengo un paciente con una lesión que sospecho que está en algún lugar del sistema nervioso periférico. Una cosa que tengo que pensar es si el problema está en el nervio raquídeo o en el nervio periférico, o sea, más cerca de la médula o más distal. Hay algunos trucos electromiográficos para esto que ya les van a decir, pero vamos a empezar por la anatomía y la semiología, que es lo más importante. ¿Recuerdan cómo se formaba la médula espinal? Que se formaba a partir de un tubo, que tenía distintos segmentos, como si fueran rodajitas, que se llaman somitas, y que cada uno de estos somitas estaba, digamos, a su vez correspondía a un pedacito o una rodajita de piel y a una rodajita de hueso en ese embrión primitivo que primero tenía forma de tubito. Y luego le van a crecer brazos y piernas, ¿sí? Entonces a cada somita le corresponde un dermatoma, un miotoma y un esclerotoma. ¿Se acuerdan de las capas del embrión? Cuando le salen los brazos, las piernas a este tubito y van rotando, no importa, ese nervio primitivo que se formó va a ir persiguiendo su somita original, ¿sí? Y se llama ley de la inervación original. El nervio espinal persigue su somita original. Eso explica la distribución particular que tienen los dermatomas, que es el territorio de los nervios raquídeos, ¿sí? Si ustedes lo miran así, esto hay que aprendérselo, pero por ahí en los brazos y en las piernas dicen, ay, qué difícil. Bueno, imagínense que tuviera los brazos abiertos en cruz y las piernas también, seguiría siendo a rayitas como ese embrión primitivo. Lo que pasó que este nervio se estiró y dio vueltas y quedó de esta manera. Ahora, ¿qué diferencia hay entre este territorio, que es el de los nervios raquídeos, que es el mismo que el de la médula, digamos, y este territorio, que es el de los nervios periféricos? Eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿sí? Esto nos va a diferenciar una lesión radicular o medular, digamos, también, de una lesión de nervio periférico. Ven que se van repartiendo una vez que se mezclaron en el plexo y van teniendo distintos territorios. Lo mismo en el miembro inferior. ¿Qué pasó con los pares craneales? Bueno, algunos pares craneales son derivados de somitas, ¿sí? Sobre todo los que van a inervar músculos estriados voluntarios. Van a quedar, sobre todo en la parte más medial del tronco. La regla para recordar eso es que son los divisores de 12, 3, 4, 6 y 12. Algunos pares craneales se llaman branquiales, derivan de los arcos branquiales que reemplazan a los somitas que desaparecen, que son los que no son divisores de 12, y luego nos quedan los pares especiales, que bueno, el 1 y el 2 ni siquiera están en el tronco, el 8 sí es un par especial y está en el tronco. Cuando uno estudia los pares craneales como parte del sistema nervioso periférico,
tiene que recordar los orígenes reales, o sea, dónde están los núcleos. Esto nos sirve como para el sistema nervioso central también. También el origen aparente, o sea, dónde salen del tronco, el recorrido, las relaciones, la salida del cráneo y la distribución y función. Por ejemplo, acá tenemos una vista ventral del cerebro, ven que está la protuberancia, el bulbo y hacia ahí el mesencéfalo, ¿no? Por ejemplo, vemos que el origen aparente del tercero está entre la fosa interpeduncular, el cuarto está viniendo por debajo del tubérculo cuadrigémino inferior y si viene para adelante. Pero con esto solo no me alcanza, que está buenísimo igual saberlo, sino que tengo que recordar las relaciones. Por ejemplo, del tercer par, fíjense cómo se relaciona con estas dos arterias, ¿sí? Cerebral posterior, cerebelosa superior, con esta otra, comunicante posterior, con la cara medial del lóbulo temporal. Bueno, y así con cada uno de los pares hay que recordar las relaciones, ¿sí? Y recuerden, por ejemplo, que los pueden armar complejos neurovasculares, por ejemplo, la arteria cerebelosa superior, con los pares 3, ay, perdón, ahí tenía que poner una rayita más, 3, 4 y 5, el complejo medio, la cerebelosa anteroinferior con 6, 7 y 8, y el complejo inferior, la pica con todos los pares bajos. Bueno, hablemos de los plexos. A ver, yo les había dicho que era muy divertido si uno lo sabía entender, y la verdad que sí. Una cosa en común que tienen las plexopatías es que, bueno, duelen mucho. Van a encontrar que tienen este dolor y atrofia limitados a un solo miembro, o sea, un brazo solo o una pierna. Si eso ya les tiene que hacer sospechar, tiene que tener déficit motor, sensitivo y de reflejos que excedan una sola raíz o un nervio. ¿Sí? O sea, por ejemplo, en un brazo, todo el brazo mal, o por ejemplo, deltoides, pronador, bíceps, si ya no es una sola raíz ni un solo nervio. Puede tener trastornos autonómicos también, y conviene entonces evaluar cada músculo separadamente. Luego también les van a decir en las clases de semiología que cuando uno piensa una lesión del sistema nervioso periférico hay que ir pensando en los tipos de fibra que tenemos. No pensar solamente en la parte motora, no pensar solamente en la parte sensitiva, también pensar en lo autonómico. ¿Sí? Ir interrogando una por una cada una de las cosas. Lo autonómico, dolor, temperatura, etcétera. Finas. Por ejemplo, acá ven una fotito de una paciente mía que tiene trastornos simpáticos en la mano. ¿Cómo lo ven? Fíjense que la mano está atrófica, está con un color raro, ¿sí? Tiene trastornos de la microcirculación, puede estar rojo, puede tener un aspecto así como marmolado. Estos trastornos de microcirculación hacen que las uñas se vean feas, que la temperatura no sea normal, puede estar caliente, fría, etcétera. Y bueno, incluso puede tener atrofia de la piel y de las faneras, como les decía, y músculo, en casos más extremos, incluso llega a la reabsorción ósea. Bueno, hablemos un poquito de nervio braquial. Estas imágenes que ustedes ven acá, algunas de Atlas, son de este Atlas que es fantástico, que se lo pueden buscar en internet. Hay una versión paga y una versión gratuita. Igual la paga es muy barata y te dura para toda la vida y está muy bueno. Uno puede rotarlo, puede seguir para un lado, para el otro, sacar una estructura, lo que quieran. Bueno, el plexo braquial se va a formar por las ramas anteriores que se entrecruzan de los nervios de C4 a T1. Van a salir en el cuello, fíjense dónde está, ¿sí? En el espacio supraclavicular, los troncos principales, y después va a pasar hacia la región axilar. Lo que encontramos en el cuello son los troncos, que antes llamaban troncos primarios, ahora simplemente troncos, superior, medio e inferior, o sea, bien pegadito a la columna, las raíces, y luego troncos. Después en la axila vamos a ver los fascículos, que eran lo que antes llamaban troncos secundarios, y las ramas terminales. Los fascículos se van a nombrar en relación a la arteria axilar que tienen pasando entre ellos, y entonces va a ser uno anteromedial, otro anterolateral y otro posterior, súper fácil, ¿sí? Acá era superior, medio, inferior, y este es en relación a la arteria. Y después vamos a tener las ramas terminales, que son las que quizás ustedes
recuerdan, como axilar o circunflejo, radial, mediano, cubital, etcétera. También da ramas colaterales, por supuesto, para los músculos de la región. Bueno, estas divisiones anatómicas también van a correlacionarse con divisiones clínicas. Acá tienen un preparado de un plexo, yo les pinté de colores para que entiendan la diferencia entre las raíces, los troncos y los fascículos y las ramas terminales, ¿sí? Entonces, ahí estaría la clavícula, que la sacamos en este preparado. Si yo tuviera una lesión supraclavicular, supónganse, no sé, una herida o lo que es muy común, por ejemplo, accidente de moto, que la cabeza va para un lado y el hombro va para el otro, ¿sí? Algo supraclavicular, como yo voy a agarrar de tronco directamente, voy a tener un montón de fascículos de nervio comprometidos. Entonces, si ustedes ven un paciente que tiene compromiso tanto de la flexión como de la extensión del miembro superior, piensen en una lesión supraclavicular, en el triángulo cervical posterior. Ahora, si la lesión es más abajo, en la axila, por ejemplo, ven que acá los nervios se van como separando y entonces vamos a tener o flexores o extensores afectados, porque ya vamos a tener un compromiso o de un fascículo o de una rama terminal. Por ejemplo, no sé, el fascículo medial en un síndrome de filadero torácico acá, ¿no? Vamos a tener simplemente cubital, cutáneo antebraquial medial, etcétera, pero no todo lo demás que ya se fue para otro lado. También en relación en la axila, ¿no? Decíamos que había algunos fascículos que estaban anteriores, anteromedial y anterolateral a la axila, y otros que estaban posteriores. Las divisiones anteriores, en general, cuando se comprometen la flexión y la pronación, ¿sí? Más o menos estos territorios de estos nervios. Las divisiones posteriores van a comprometer sobre todo la extensión, la supinación, también la abducción del hombro. Más o menos, ¿no? Como para tener un resumen. Bueno, entonces, ya que entendimos esto de supraclavicular, infraclavicular, anterior, posterior, nosotros, por ejemplo, tenemos un paciente en un accidente en moto y queremos saber si el problema está que se tironeó de acá, en las raíces, si el problema está en algún tronco o si está más abajo. ¿Sí? Además de esto que les decía, semiológico, de ver flexores, extensores, tenemos que buscar algunos nervios que son claves como para poder entender qué es lo que pasó. Por ejemplo, C5 da un nervio que va para el romboides que se llama dorsal escapular, que fíjense que sale de C5 antes de meterse en el plexo. Entonces, si yo demuestro que esta rama está comprometida y, bueno, digo, esto es una lesión proximal, es una lesión de C5. Y por el contrario, si está preservada, puedo pensar que la lesión está ya entrando en el plexo. Si estoy pensando en una lesión de fascículo medial, ¿no? Lo que antes era tronco o el tronco inferior, tengo que buscar, además de compromiso del nervio ulnar, el cutáneo antebraquial medial. Recuerden que los plexos siempre tienen que tener compromiso sensitivo, así que sí o sí, si ustedes reciben, por ejemplo, un electromiograma de un plexo y no tienen nervios sensitivos, duden un poco, tiene que tener sí o sí alguna rama sensitiva hecha. Y ustedes tienen que explorar la sensibilidad semiológicamente. Bueno, de la misma manera, si estoy pensando que es de troncos primarios, antes de meterse en los fascículos, por ejemplo, C5, C6 y C7 dan el nervio torácico largo, el que va a inervar el serrato y va a mantener la escápula en su lugar. Entonces voy a tener una escápula lata. Son algunas claves como teniendo en cuenta. Otras cosas que pueden ver, por ejemplo, es esto, que es el síndrome de Horner. ¿Sí? Recuerdan que la parte simpática, perdón, estaba en el cuello, que dijimos que estaba en el ganglio estrellado y que luego subía. Entonces, si yo tengo algo ahí tan abajo, pensemos en que compromiso de C8-T1 o del tronco inferior. Ahí les muestro. Ese que está ahí es el ganglio estrellado. Fíjense, ven cómo está bien en la base del cuello
en relación al vértice del pulmón, por ejemplo, y ahí nomás tengo los troncos del plexo braquial. El primero que se va a afectar es el tronco inferior, que lleva cubital o ulnar y cutáneo antebraquial medial. Bueno, acá una muestra de la escápula lata, entonces, torácico largo, y entonces decimos, bueno, esta lesión es proximal al tronco superior y al tronco medio porque ese sale de antes, ¿sí? Y también puedo ver esto, ¿sí? Que es esta postura bien típica, ven que está en rotación interna y pronado, se llama, es como un mozo pidiendo propina disimuladamente, ¿sí? Y eso se ve en lesiones o de C5, C6 o de tronco superior. Ahí ven que tenemos que buscar lo del romboides para ver si es C5, C6 o tronco superior. Y son las parálisis obstétricas, por ejemplo. Muchas de estas que tironean sobre todo de la parte superior del plexo tienen el bracito así. Bueno, fíjense la atrofia y la postura en rotación interna y pronación. Bueno, otra cosa, por ejemplo, a considerar, este paciente tiene atrofia de ambas manos y no tiene déficit sensitivo. Este paciente también tiene atrofia en una sola mano y tiene déficit sensitivo. ¿Sí? Entonces tengan cuidado con estos pacientes porque las manos se ponen muy horribles, pero el déficit sensitivo es clave. El primer paciente, el de arriba, es una ELA. El segundo paciente tiene una patología a este nivel, que es el desfiladero torácico. Fíjense cuando pasan los nervios hacia la axila, cómo quedan medio atrapados, digamos, entre la clavícula, el músculo subclavio, la primera costilla. Esto se llama desfiladero torácico y hay gente que tiene a veces o una apófisis transversa muy larga de la séptima cervical, como si fuera una costilla supernumeraria, o este músculo hipertrofiado, o algo anatómico, digamos, un cuello muy largo que haga que los plexos, que los nervios estén particularmente tironeados ahí, y entonces van a tener síntomas sobre todo de tronco inferior. Pueden tener también síntomas vasculares, por supuesto, por la compresión vascular, pero puede ser solo neurológico. Bueno, vamos al plexo lumbosacro. Acá yo se los marqué de un color. Este es un poco más difícil de lesionar tan alegremente. Sí, piensen que tiene relación con el músculo psoas, ahí lo ven, ahí ven una disección. Hay algunas cirugías ahora mínimamente invasivas que atraviesan el psoas y entonces podrían lesionar las ramas del plexo. Como plexopatía, después es muy común sí que ocurra por hematomas en el psoas, gente que está anticoagulada o con plaquetopenia, o problemas en el riñón lo tenemos por acá, no lo puse, pero está por ahí nomás. Entonces, pensar en una plexopatía estructural en causas como esta. Luego también están las plexopatías de los diabéticos, la miotrofia neurálgica de diabéticos. Acá también las divisiones anatómicas van a corresponder más o menos con las divisiones clínicas. Entonces, si la cuestión está en la pelvis superior, va a afectar el plexo lumbar y va a comprometer sobre todo los flexores, los aductores del muslo y los extensores de la pierna. Groseramente, digamos que estos territorios de adelante. En cambio, el plexo sacro va a estar en la pelvis inferior y va a comprometer los extensores del muslo, los flexores de la pierna y el pie, como si fuera el nervio ciático, los nervios glúteos. Bueno, ganas de ir a leer plexo ahora, pero vamos a hablar un poco de qué pasa con los nervios atrapados. Ya vamos terminando. Una cosa para considerar es que los nervios llevan en sus vainas vasos sanguíneos, vasos linfáticos y también nervi nervorum. Las vainas también sirven contra la protección, especialmente contra la tracción. Las raíces, como dijimos, tienen vainas más finitas y menos definidas, más frágiles, los nervios son un poco más resistentes. O sea, ¿por qué son más frágiles? Porque están en esa zona de transición. Otra cosa que hay que pensar cuando uno piensa en un nervio atrapado es la distribución de las distintas fibritas dentro del mismo nervio. Esto tiene importancia en las lesiones. Por ejemplo, el nervio ciático tiene todas las ramas o las fibras que corresponden a la dorsiflexión del pie en la parte más externa del nervio, ¿no? Como si fuera el peroneo común o ciático popliteo externo, si quieren. Y las otras fibras las tiene más internas. Entonces, cualquier cosa que comprima el ciático, aunque sea el ciático mayor en el glúteo, va a dar clínica compatible con
el ciático popliteo externo o el peroneo común porque son las fibras más externas. Piensen que los nervios están compuestos por distintos tipos de fibras. Tenemos unas fibras que se llaman A-alfa, que son las más mielinizadas. Esto lo van a ver muchas veces a lo largo de este curso. Unas que se llaman A-beta, que tienen poca mielina. Estas son motoras, estas son sensitivas. Y luego estas que tienen poquita o nada de mielina, que llevan dolor y temperatura. Y las fibras autonómicas. En cada nervio nosotros tenemos un mix de todo. Por eso es importante preguntar uno por uno el compromiso de cada una de estas fibras. Aparte del compromiso de las fibras, pensemos en las estructuras que recubren los nervios. ¿Por qué? Porque hay distintos tipos de lesión nerviosa, de atrapamiento nervioso, depende de qué haya afectado. Entonces, por ejemplo, tenemos una sección completa que se llama neuroamnesis. Tenemos la neuropraxia, que simplemente la vaina de mielina está dañada. Sí, después tenemos distintos grados de axonomnesis según qué tanto haya dañado, por ejemplo, el epineuro, el perineuro, etc. De esto va a depender también el pronóstico de la lesión. Entonces, una neuropraxia se recupera enseguida, una neuroamnesis requiere cirugía y estas intermedias pueden tardar varios meses. Y esas son cosas que los pacientes siempre preguntan y que está bueno saber. Bueno, ahora vamos al grano. ¿Qué son estos atrapamientos nerviosos? Significa que los nervios van a encontrar a lo largo de su recorrido estructuras angostitas, relativamente fijas o más estrechas, que se llaman túneles. En general están cerca de las articulaciones y si el volumen del continente, o sea, si el túnel es muy chiquito y el contenido es muy grande, por ejemplo, además del nervio pasan tendones que están engrosados, vamos a tener síntomas distales al territorio del nervio. Los atrapamientos más comunes, son el mediano en la muñeca, ¿sí? Mediano en el carpo, ahí está. El cubital o el ulnar en el codo, también se puede atrapar en la muñeca, pero es menos común que en el codo. El radial en el canal de torsión, también se puede atrapar en el supinador, pero no es tan común. El peroneo común en la cabeza del peroné y el tibial posterior en el túnel tarsiano. Y acá ven un ejemplo de continente y contenido. Fíjense el mediano, todos los tendones y el ligamento anular anterior del carpo. Los síntomas comunes a todos los atrapamientos nerviosos va a ser un dolor que por algún motivo extraño predominantemente es nocturno. El dolor es de tipo neuropático, van a tener dolor que quema, que es como una gata peluda, que pincha, un dolor distinto al dolor de una fractura de un golpe, con pérdida de sensibilidad, con hormigueos, obviamente en el territorio distal de ese nervio. Y después recién viene la pérdida de fuerza, la atrofia, por ejemplo acá tienen un cubital atrapado, y el signo de Tinel, que simplemente significa percutir donde ustedes piensen que está atrapado y se reproducen los síntomas que tiene por la noche el paciente. No les voy a contar uno por uno los atrapamientos, van a tener que leer y acá ya vamos terminando. Les dejo algunas cosas importantes, interesantes para leer. Hay libros de anatomía online gratis, ¿sí? Por ejemplo el Gray está online. Está este atlas que les decía que es muy piola porque además trae, uno hace clic sobre una estructura y te la describe y te trae un machete, digamos. Y algunos libros de nervio periférico en particular que a lo mejor les interese consultar. Les dejo por acá todos mis contactos y redes y canal de YouTube donde hay muchas clases de anatomía si quieren mirar. Y bueno, muchas gracias por su atención.